a el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, quien forma parte del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por recibir esta comunicación. No, ustedes, muchas gracias por invitarme. No, encantados de tenerlo. Justamente la idea de platicar con usted, doctor, es a propósito de una noticia que transmitimos aquí a principios de semana respecto a un reporte de vecinos del lago de Chapala sobre una mortandad de peces en la zona de Ajijic. Se pudieron observar a través de algunas imágenes que captaron justamente las y los vecinos de Ajijic, pues una mortandad de peces pequeños en la orilla, eran algunas decenas. Quisiéramos preguntarle, doctor, ¿qué tan grave es esta situación y qué es lo que podría estarnos pues revelando del estado del ecosistema del lago de Chapala? Mira, yo creo que primero tenemos que partir del contexto de que el lago Chapala está con una muy alta presión de degradación, ¿sí? Tiene durante todo el año descargas de aguas industriales, aguas residuales, tiene presencia de metales pesados, de pesticidas, de agroquímicos que todo el año están entrando al lago y están incrementando la degradación del río, ¿sí? Entonces eso hace que se vuelva un sistema sumamente sensible y que puede responder a cambios drásticos que de momento lleguen y puedan causar mortandad de peces, ¿sí? Uno de los aspectos importantes que tiene y que es permanente tiene que ver con las descargas de aguas residuales sin tratar, que son descargadas por muchas poblaciones que están alrededor del lago y que estos se reflejan más en la orilla con el crecimiento de algas. Por eso vemos el agua verde en las orillas, el crecimiento del lirio acuático y también la gran cantidad de bacterias y parásitos que entran con las aguas residuales. Y estas bacterias y parásitos también pues entran a los peces. Los peces viven en un agua llena de contaminantes, los peces también van a tener contaminantes y entonces hace también a los peces que estén susceptibles a que cualquier cambio drástico pueda generar su mortandad. Ahora, ¿qué es lo que hay dos cosas a lo mejor que nos pueden causar esta mortandad masiva? Uno, una entrada de tóxicos muy fuertes que pueden ser pesticidas o metales pesados, pero tiene que ser una cantidad muy fuerte para que pueda generar porque el volumen de agua que tiene Chapala es bastante grande y para poder matar necesitaría entrar una cantidad sumamente grande. No un arrastre de agua de lluvia de zonas agrícolas va a ser suficiente para generar esa mortandad, ¿sí? Un aspecto que puede ser con pesticidas es, por ejemplo, si fumigaran, que lo utilizan herbicidas para el control del hilo acuático. Cuando se hagan esas aplicaciones, pues eso sí se puede causar mortandad en los peces, pero no estoy seguro si eso se hubiera hecho en estos días que pudiera causar. Yo creo que la causa más probable está asociada con la falta de oxígeno, ¿sí? Normalmente, con todas estas descargas de aguas negras y ese crecimiento de lirio, sedimentos, entonces nos genera una zona con bajo oxígeno, aunque en general el lago tiene buena concentración de oxígeno, pero donde están saliendo esas descargas durante todo el año, acuérdense que las aguas residuales son de día y de noche, están descargando, entonces las zonas se divergen de la salida puntual de los tubos de las descargas, se divergen por los márgenes de las orillas, van haciendo que crezcan las algas, pero también van dejando gran cantidad de materia orgánica que se va asentando en el lecho. Y de repente cuando hay una lluvia que alcanza a entrar alguna corriente, remueve todo ese sedimento orgánico e incrementa de manera muy rápida las zonas con falta de oxígeno. Eso ha pasado y me ha tocado monitorearlo en Cajititlán, sobre todo en el evento que hubo en 2014, que hubo una mortandad sumamente masiva de peces. Tuvo que ver más por una expansión de la zona con falta de oxígeno que con la entrada de algún contaminante tóxico, ¿sí? Entonces yo creo que tiene que ver eso más por esa situación. La parte importante de todos modos no deja que se deben de tomar peces y se deben llevar a analizar de todos modos para asegurar que no hay una concentración de algún contaminante fuerte. Pero yo creo, mi percepción es que tiene que estar más desde el punto de vista de una falta de oxígeno que se mueve muy rápidamente y que no permite a los peces que puedan
respirar y huir de la zona que está cambiando en esa concentración. También respecto a esto que comenta, que cuando empiezan las lluvias se suelen aparecer este tipo de fenómenos de mortandades en diferentes dimensiones, en diferentes tipos de lagunas, por ejemplo Cajititlán, Lago de Chapala, en otros espacios, y muchas veces las autoridades señalan que como viene empezando el temporal, las primeras, digamos, corrientes fuertes que entran en estos cuerpos de agua, pues remueven los sedimentos que están muy anóxicos, es decir, muy carentes de oxígenos, y es lo que luego fomenta la mortandad de peces. Y dicen, es natural, no pasa nada, ¿no? Y como que con eso ahí quieren tranquilizar a la población, pero justo adelantándome a este posible suceso, fenómeno que podría ocurrir, preguntarle si es posible que se repite y que nos especifique qué tan natural es o qué tan normal es este tipo de mortandades por digamos, asociado a las lluvias. Obviamente no es natural, ¿sí? Si hay una acumulación de materia orgánica es porque se están descargando aguas residuales sin tratar. Si ese sedimento estuviera libre de esa materia orgánica y de todos esos contaminantes que descargan con las aguas residuales, la creciente no tendría por qué matar los peces, ¿sí? Eso hay que dejarlo claro. Se da en las lluvias porque es cuando llega la creciente y remueve lo que se está acumulando de contaminantes. Si no hubiera contaminantes no se morirían las peces, entraría el agua simplemente al lago y sí traería sedimentos y cambiaría un poco la turbidez del agua, pero no suficiente para matar. Entonces no es una situación natural. Lo que pasa es que se está normalizando que cuando inicia la temporada de lluvia y lleva esta mortandad de peces lo vean como que es algo natural, pero no lo es, ¿sí? Es porque todo el año se está acumulando material contaminante y cuando llega la lluvia, pues la arrastra y lo mete a cierta zona y hace que se mueran los peces. Pero eso no es natural, ¿sí? Es un proceso de contaminación permanente que se está dando porque no se atiende y no se hace el tratamiento adecuado de las aguas residuales. Qué importante la acotación, doctor, porque justamente es esta discurso, no esta narrativa de, bueno, es normal, pero en realidad, como usted lo acaba de señalar, si no hubiera factores contaminantes que generaran una condición de falta de oxígeno con los peces, pues no morirían. Y quisiera preguntarle también, porque específicamente en el lago de Chapala usted comentaba que pues hay incluso algunos fenómenos como un afloramiento de algas, ¿no? Que es luego estas capitas verdes que vemos en las orillas del lago, además de un montón de procesos como el arrastre de agroquímicos, es por toda esta zona que está llena ahí de agricultura protegida de berries, ¿no? Que también ahí se filtran algunos fertilizantes, etcétera, sustancias químicas que contaminan el lago. Preguntarle, estas bacterias y estas sustancias químicas que consumen los peces y que después también son utilizados para consumo humano, ¿qué tan seguros son estos peces pues que están en una cadena alimenticia no sana? Y no. Debería de estarse haciendo de manera regular análisis a los peces que se están extrayendo de Chapala, porque hay muchas evidencias ya, hay muchos muestreos de muchos años de la presencia de pesticidas, de elementos de metales pesados, de algas que son que tienen niveles que también se convierten tóxicos, que tienen niveles de toxicidad también. Entonces deberíamos estar haciendo muestreos regulares a los peces para asegurar que esos productos son inocuos para su consumo. Lo que yo te digo, por ejemplo, y lo hemos detectado acá en la cuenca del río Yuquila, los peces que crecen en aguas contaminadas con aguas negras traen las mismas bacterias y parásitos que están en ella, ¿sí? Ya hemos hecho análisis de sus órganos internos en esos peces y traen la misma contaminación. Entonces, si esos peces se sacan y no se da el tratamiento, el cocimiento adecuado para poder eliminar eso, hay mucho riesgo de que todos esos parásitos y bacterias entren al cuerpo humano y les generen problemas, ¿sí? Entonces, sí es complicado por la complejidad de sustancias tóxicas en las que ya está el lago Chapala. Oiga, doctor, y otro proceso también muy grave que se está llevando a cabo en el lago de Chapala, me gustaría preguntarle si tiene alguna actualización sobre estos fenómenos de extinción de especies de peces nativos, sobre todo este pescado blanco, lambrea de Chapala,
varios peces que se consideran extintos porque realmente no hay mucha cantidad, pero también no hay suficiente esfuerzo de muestreo para saber si realmente están o no extintos. No sé, me gustaría preguntarle cómo van estos procesos y si se tiene información nueva al respecto. No tengo mucha información por eso, pero sin embargo las especies nativas son muy sensibles y entonces su capacidad de reproducción en esas condiciones de contaminación los vuelve difícil. Y por otro lado, hay que recordar, a pesar de ser un sitio Ramsar, y aunque sí se está reproduciendo algunas especies en algunas zonas del lago, pero se ingresa mucha tilapia, se ingresan miles de millones de alevines de tilapia, que es una especie exótica y que compite con las especies nativas para reactivar la actividad productiva, ¿sí? Pero finalmente las especies nativas se ven afectadas con la entrada y el incremento de todas esas especies exóticas, ¿sí? Pero se privilegia en este sentido la actividad productiva pesquera porque mucha gente depende de eso, ¿sí? Pero se debería, pero esas condiciones de contaminación hacen difíciles también que las especies nativas se puedan incrementar y reproducir con mayor facilidad. Pues información valiosísima la que nos da, doctor. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en este espacio. Pues muchas gracias por la invitación y mucho gusto en saludar. Encantados, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros vamos a una breve pausa.